En el invierno de 2005, cuando la tormenta más feroz en décadas azotó el pequeño pueblo de San Gregorio, un repartidor desapareció sin dejar rastro. A nadie supo más de él. Nadie escuchó el sonido de su motocicleta, ni vio la silueta familiar entre la lluvia y la niebla. Ese invierno, el pueblo se sumergió en un silencio pesado, uno que ningún viento ni lluvia lograban romper. San Gregorio no es un lugar cualquiera. Es un rincón del mundo donde el tiempo parece haberse detenido, donde las casas envejecen con cicatrices de humedad y las calles, cubiertas por charcos y lodo, guardan secretos bajo sus piedras gastadas. En ese escenario casi olvidado por el mundo moderno, Julián, el joven repartidor, era uno de los pocos que se movía con constancia, entregando paquetes, cartas y esperanzas en cada puerta. Julián era conocido por su sonrisa tímida, su mochila desgastada y su moto antigua, que rugía como un animal cansado pero fiel. No era solo un trabajador, era parte de la esencia de ese pueblo, una presencia que daba vida a sus calles sombrías. La tormenta comenzó justo al atardecer, con un cielo encapotado y un viento que parecía querer devorar cada rincón. Las primeras gotas fueron débiles, pero pronto se convirtieron en un aguacero implacable. Los vecinos cerraron sus ventanas con rapidez, aseguraron sus puertas y se encerraron en sus hogares, escuchando el retumbar del cielo y el rugido del viento. Julián, sin embargo, tenía una entrega pendiente, un paquete urgente que debía entregar a la antigua casona al borde del lago seco, donde una familia esperaba noticias desde hacía semanas. Nadie sabe qué contenía aquel paquete, ni qué urgencia justificaba que alguien saliera en medio de semejante tormenta. Eran las 10 de la noche cuando Julián salió por última vez, con la bolsa colgando de su espalda y la lluvia empapándole la ropa. Su moto desapareció entre la niebla, su figura desvaneciéndose como un eco que se pierde en la distancia. Las horas que siguieron fueron un suspiro interminable para San Gregorio. Los vecinos escuchaban el viento, el golpeteo de la lluvia contra los tejados y el silencio absoluto donde debería haber estado el sonido del motor o la voz de Julián. Nadie sabía qué había pasado. Nadie salió a buscarlo, temiendo que la tormenta misma pudiera devorar a cualquiera que se aventurara con la manana. La tormenta cedió, dejando un paisaje desolado. Las calles estaban anegadas, los charcos reflejaban un cielo pálido, y el lago, seco desde hacía años, parecía aún más vacío. La moto no apareció, ni tampoco Julián. En el pueblo entero quedó sumido en un manto de incertidumbre. Algunos decían que había logrado refugiarse en alguna cabaña abandonada. Otros, en voz baja, comenzaron a susurrar cosas más oscuras, leyendas que se retorcían en la mente y que hablaban de sombras en la tormenta, y voces que llamaban desde la oscuridad. Pero la verdad, como siempre, se escondía bajo capas de tiempo y miedo. Durante meses, familiares y amigos recorrieron las calles, preguntando, buscando alguna señal. La policía hizo un rastreo, pero la tormenta había borrado las huellas y el frío apenas permitió que los perros de búsqueda hicieran su trabajo. La desaparición de Julián se convirtió en una herida abierta, un misterio sin resolver que se tejió en el folclore local. Se creó una suerte de silencio reverencial, donde nadie quería mencionar su nombre en voz alta por miedo a invocar aquello que nadie comprendía del todo. Pasaron los años, y aunque la vida siguió su curso, San Gregorio nunca olvidó esa noche. La casona al borde del lago permaneció cerrada, las calles gastadas por el tiempo y el abandono, y el nombre de Julián quedó como un susurro constante, un eco que resonaba en el viento cuando la tormenta amenazaba con volver. Sight Echoes. Después, cuando el mundo parecía haberlo olvidado, el pueblo recibió una noticia inesperada. En una vieja alcantarilla, oculta bajo una calle que ya casi nadie transitaba, se encontró un cuerpo.
Un cuerpo que parecía haber estado atrapado en la oscuridad durante años, esperando a ser descubierto. Ese hallazgo despertó viejos fantasmas, reabrió heridas y puso en marcha una nueva búsqueda de la verdad. Pero, como en todo buen misterio, la verdad estaba lejos de ser sencilla. Lo que parecía un final era apenas el comienzo de un relato aún más oscuro y profundo, uno que involucraba secretos guardados por instituciones, recuerdos fragmentados y voces que ya no podían ser silenciadas. San Gregorio seguía allí, con su lago seco y sus calles solitarias, mientras la historia de Julián, el repartidor que desapareció en la tormenta, comenzaba a cobrar vida de nuevo, más viva y perturbadora que nunca. Porque en ese pueblo olvidado, el pasado no muere, solo espera, paciente, a ser escuchado. San Gregorio despertaba cada mañana, bajo un manto de neblina que parecía envolverlo, en un sueño eterno, un sueño del que nadie quería despertar. Las calles, desgastadas por el tiempo y la indiferencia, se curvaban como venas antiguas, conduciendo a los caminantes hacia casas de madera que se desmoronaban bajo la humedad persistente. En el pueblo parecía un recuerdo, una postal antigua que el mundo moderno había dejado atrás. A lo lejos, el lago seco extendía su lecho agrietado, una cicatriz abierta que reflejaba un cielo gris y nublado. Allí, entre las grietas de la tierra, las raíces de los hoces se aferraban con desesperación a un pasado que se desvanecía lentamente. En San Gregorio no era un lugar donde los relojes corrieran, sino donde el tiempo se arrastraba. Los días se sucedían con la misma monotonía gris. Las noches se alargaban hasta volverse eternas, y la tormenta de aquella fatídica noche de 2005 era un recuerdo latente, como un murmullo lejano que nunca se apaga del todo. La alcantarilla, donde encontraron el cuerpo de Julián, no era más que una entrada olvidada entre las calles gastadas del centro, una abertura oscura y pequeña, cubierta por una rejilla oxidada, que chirriaba al abrirse, dejando salir un hedor a humedad y olvido. Nadie en el pueblo recordaba con precisión cuándo se había construido esa red de drenaje, pero muchos sospechaban que databa de tiempos en que San Gregorio aún soñaba con un futuro. A los habitantes hablaban de la alcantarilla como si fuera una boca de un monstruo dormido, un portal hacia algo que mejor era no mirar. Se contaban historias, como hacen los pueblos pequeños, donde la realidad se mezcla con la leyenda y el miedo se viste de palabras susurradas. En la noche que encontraron el cuerpo, el aire estaba cargado de un silencio extraño. No era el silencio de la ausencia, sino el silencio expectante de algo que está por revelarse. El equipo de rescate, con linternas temblorosas y voces contenidas, había trabajado con cuidado, como si tocaran un altar prohibido. El cuerpo estaba allí, atrapado entre raíces y barro, cubierto por una capa de tierra y hojas secas. A la piel, descompuesta por los años, parecía fusionarse con la oscuridad del lugar, como si Julián se hubiera convertido en parte misma de ese subsuelo olvidado. El hallazgo reabrió viejas heridas en el pueblo. Viejos recuerdos comenzaron a aflorar. La última vez que alguien vio a Julián, la tormenta feroz, el paquete misterioso, que nunca llegó a destino. Pero también surgieron dudas, porque el cuerpo estaba en un lugar al que nadie creía que pudiera haber llegado por sí solo. A los caminos que Julián debía recorrer estaban más arriba, lejos de esa alcantarilla y de sus enrevesados túneles. ¿Cómo había terminado allí? ¿Quién había puesto el cuerpo allí? ¿O había sido un accidente? Las preguntas se multiplicaban en la mente de todos, y con ella una inquietud creciente. En San Gregorio parecía estar envuelto en una niebla, no solo literal, sino también metafórica. Una niebla que ocultaba secretos y verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. En las calles del pueblo, las casas cerradas con llave guardaban ecos de un pasado remoto. Los cristales rotos, las puertas que crujían con el viento,
las paredes con marcas indescifrables. Todo parecía contar una historia incompleta, un rompecabezas, cuyas piezas faltaban o habían sido borradas con el tiempo en el hospital del pueblo. Una construcción austera y antigua. También tenía su propia sombra. Se decía que un ala entera del edificio nunca se había terminado, que había planos borrados y archivos sellados que nadie podía consultar. Los médicos que allí trabajaban, al ser interrogados, evitaban hablar del tema, como si una amenaza invisible pesara sobre sus palabras. Esa sensación de cosas ocultas era palpable en cada rincón. Los radios de policía captaban estática a ciertas horas de la noche, con mensajes crípticos y voces lejanas que parecían venir de otra época. Las grabaciones antiguas, guardadas en cajas polvorientas, mostraban imágenes borrosas de la tormenta, de la moto de Julián cruzando la lluvia. Y luego, nada más en el ambiente en San Gregorio era de una quietud inquietante, donde cada sonido parecía amplificado, y cada sombra alargada se volvía sospechosa entre los vecinos. La historia de Julián había adquirido un carácter casi mítico. Era el joven que desafiaba la tormenta y desaparecía, el héroe trágico de un cuento sin final. Pero para su familia, ese mito se traducía en un dolor silencioso que nunca encontró consuelo en la casa de Julián. Una modesta construcción al borde del pueblo permanecía cerrada desde su desaparición. Las cortinas corridas, los muebles cubiertos por sábana, y en la mesa del comedor, una taza de café aún fría, como si alguien hubiera esperado que él regresara en cualquier momento a su hermana menor. Sofía era quizás la persona que mejor sentía la ausencia de Julián en cada rincón. Ella había crecido con sus historias y sus sueños, y aunque el tiempo había pasado, no había dejado de buscar respuestas. Por más que esas respuestas parecieran enterradas bajo capas de misterio y miedo, Anne-Sofía recorría las calles con la mirada atenta, escuchaba a los ancianos contar viejas versiones y guardaba en su mente cada detalle, como si pudiera armar un mapa invisible que la condujera a la verdad para ella. La tormenta no había terminado aquella noche de 2005, Anne seguía desatándose en su interior. Una furia silenciosa que la empujaba a mirar hacia abajo, hacia la oscuridad de la alcantarilla, y preguntarse qué secretos había estado ocultando durante tanto tiempo. La lluvia había cesado, pero en San Gregorio la tormenta era eterna. La lluvia había cesado, pero la humedad persistía, abrazando cada rincón de San Gregorio con un frío que calaba los huesos. En el aire quedaba el olor a tierra mojada y madera vieja, mezclado con un dejo metálico que nadie lograba identificar del todo. Aquella tormenta de 2005 había dejado más que charcos y barro. Había sembrado un silencio pesado, como una sombra alargada que cubría todo el pueblo en las calles, ahora solitarias y cubiertas de hojas caídas, parecían susurrar viejas historias, fragmentos de conversaciones robadas por el viento. Los bancos de la plaza central, con la pintura desconchada y la herrumbre asomando, eran testigos mudos de un tiempo detenido. Un tiempo antes de que Julián desapareciera. A lo lejos, la vieja estación de tren permanecía cerrada, con las ventanas cubiertas por tablones desvencijados. Allí, en ese espacio que alguna vez había sido vital, ahora solo resonaba el eco de pasos invisibles. Algunos vecinos aseguraban que en las noches, cuando la neblina se espesa, se podía escuchar el silbido lejano del tren, que nunca llega en el lago seco, que había sido en otro tiempo el corazón del pueblo, era ahora una vasta planicie agrietada, con las raíces de sauces y álamos asomándose como dedos pálidos. Cerca de su orilla, la casona donde Julián debía entregar aquel paquete urgente en la noche de su desaparición permanecía cerrada, abandonada y cubierta por la enredadera que se había ido apoderando de sus paredes. Era una estructura que parecía contener secretos en cada ladrillo. Se contaba que la familia que vivía allí había dejado el pueblo poco después de la tormenta,
desapareciendo sin explicación. Algunos decían que se llevaron consigo documentos importantes, que quizás contenían la clave para entender lo ocurrido aquella noche. Los habitantes de San Gregorio evitaban hablar de la casona. Era como si una fuerza invisible dictara silencio sobre ese lugar, un silencio que se extendía hacia el interior de cada uno, como una sombra que crecía con cada palabra no dicha. Entretanto, Sofía, la hermana de Julián, se había convertido en una presencia constante en el pueblo. De otros no aceptaba el olvido ni la resignación. Cada día recorría los caminos, revisaba archivos antiguos y hablaba con quienes aún recordaban la noche de la tormenta. Sus encuentros eran a menudo con personajes tan rotos y misteriosos como la misma historia. Un policía retirado que guardaba una vieja grabación, una anciana que aseguraba haber visto luces extrañas sobre el lago, un periodista que había intentado desentrañar el caso y terminó siendo silenciado, a los objetos relacionados con la desaparición. Habían sido pocos y fragmentarios. La moto de Julián nunca apareció, y el paquete que llevaba esa noche jamás fue recuperado. Solo algunas notas garabateadas en un cuaderno viejo, que Sofía había encontrado entre las pertenencias de su hermano, contenían pistas crípticas, que hablaban de lugares, nombres y fechas que no parecían encajar del todo. Eran textos incompletos, escritos con una letra apresurada y nerviosa, como si Julián hubiese querido dejar un mensaje antes de enfrentarse a algo que lo superaba. Sofía guardaba ese cuaderno como un talismán, una promesa silenciosa de que la verdad estaba ahí esperando ser encontrada. En las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas y las sombras danzaban en las paredes, Sofía se sentaba a leer aquellas notas, tratando de comprender lo que su hermano había vivido y lo que el pueblo entero parecía empeñado en ocultar. En la sensación era de estar atrapada en un círculo oscuro, donde cada paso hacia adelante revelaba nuevos misterios, y cada respuesta llevaba a más preguntas. En esa noche, después de una larga caminata por el centro del pueblo, Sofía se detuvo frente a la alcantarilla donde habían encontrado el cuerpo. La rejilla oxidada, cubierta de musgo y barro, parecía un portal hacia un mundo que no entendía, pero que no podía evitar querer explorar. Miró hacia abajo, hacia la oscuridad que parecía absorber la luz de la linterna, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Allí estaba Julián, atrapado en ese abismo olvidado, como si el tiempo se hubiese detenido para él. Pero ella sabía que esa no era la historia completa. Había algo más, algo escondido en esa tormenta, en esa noche, y en la manera en que el pueblo guardaba silencio, y mientras las estrellas comenzaban a aparecer tímidamente en el cielo despejado. Sofía tomó una decisión. No dejaría que la historia de su hermano fuera solo un susurro en la niebla. Iba a seguir adelante, aunque el camino la llevara hacia la oscuridad más profunda, porque en San Gregorio, como en toda historia de misterio, la verdad no es una luz brillante, sino un susurro en la sombra. Sofía llevaba años atrapada en esa maraña de recuerdos y silencios, intentando descifrar lo que había pasado con su hermano Julián. Cada día que pasaba, esa obsesión crecía, convirtiéndose en una presencia constante, una sombra que la seguía incluso en los momentos más inesperados. No era solo la desaparición de Julián lo que la atormentaba, sino la forma en que el pueblo parecía proteger su secreto. San Gregorio era un lugar donde el tiempo se había detenido, pero también donde las heridas del pasado se habían sellado con una capa de olvido forzado. El vínculo entre Sofía y Julián era profundo, marcado por una infancia compartida entre las calles empedradas y las viejas casas del pueblo. Recordaba sus risas, sus planes, su sueño de salir algún día de aquel lugar gris y húmedo para descubrir el mundo, pero la tormenta lo había arrancado de su vida sin explicación, dejando tras de sí un vacío que ni el tiempo ni la distancia podían llenar. Ahora
con el hallazgo del cuerpo de Julián. Ese vacío parecía reabrirse, como una herida que se niega a cicatrizar. Sofía sentía que la verdad estaba más cerca, pero también que algo oscuro acechaba, algo que iba más allá de la desaparición y la muerte. En sus investigaciones, había encontrado pistas que la conectaban directamente con la historia de Julián, pero también con secretos que el pueblo había querido enterrar para siempre. Documentos borrados, testimonios contradictorios y sobre todo un miedo palpable en quienes conocían la verdad en una noche. Mientras revisaba una caja de archivos antiguos en la biblioteca municipal, Sofía encontró una carta amarillenta, escrita con una letra que le resultaba extrañamente familiar. Ira de Julián, fechada apenas días antes de su desaparición. Las palabras eran crípticas, llenas de temor y urgencia, hablando de alguien que lo seguía, de voces que no podía ignorar, y de un paquete que debía entregar, sin importar el costo. En esa carta, fue una revelación y una maldición. Revelaba que Julián había estado involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que nadie sospechaba, y que su desaparición no había sido un accidente, ni un simple acto de la tormenta. Sofía comenzó a entender que el pasado de su hermano estaba entrelazado con secretos oscuros del pueblo, secretos que algunos estaban dispuestos a proteger a cualquier precio. En las noches siguientes, comenzó a recibir llamadas anónimas, mensajes con advertencias veladas. La sensación de que alguien la observaba, el miedo se mezclaba con la determinación. Y aunque sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, no podía dar marcha atrás. En una madrugada, mientras caminaba por las calles desiertas, se encontró con el oficial encargado de la policía local, un hombre mayor llamado Ramiro, que había estado en el caso desde el principio. Ramiro le confesó que durante años había ocultado información, que había recibido órdenes para no profundizar en la investigación, y que el caso de Julián estaba marcado por intereses que iban más allá de la justicia. Su confesión fue un golpe que sacudió a Sofía hasta lo más profundo. El sistema entero parecía estar diseñado para proteger algo o a alguien, y ella estaba sola contra ese muro de silencio. Sin embargo, también encontró aliados inesperados. Una periodista que había intentado destapar la verdad años atrás y que había sido desacreditada. Un vecino que había presenciado eventos extraños la noche de la tormenta. Y un ex policía que mantenía una vieja grabación que podía cambiarlo. Todo, en cada pieza del rompecabezas, la acercaba a una verdad perturbadora. Una verdad que implicaba a las instituciones del pueblo, a la familia dueña de la casona junto al lago seco, y a un misterio mucho más profundo que la desaparición de un joven repartidor. Sofía sentía que su propia historia estaba entrelazada con esa verdad, y que para descubrirla debía enfrentarse no solo a la oscuridad del pueblo, sino también a sus propios fantasmas, en las horas silenciosas antes del amanecer. Mientras el pueblo dormía bajo su manto de niebla, Sofía preparaba lo que sería su próxima investigación, consciente de que cada paso la llevaba más cerca de un peligro invisible. Porque en San Gregorio, la historia de Julián no era solo un misterio de hace 17 años. Era un enigma vivo, un secreto enterrado en las raíces mismas del pueblo, esperando ser desenterrado. La lluvia había vuelto a San Gregorio, pero esta vez no era aquella tormenta furiosa de 2005. Era una lluvia lenta, persistente, que parecía lavar lentamente las calles, pero que también dejaba un aire de melancolía y desasosiego que se extendía como un manto gris sobre el pueblo. Sofía avanzaba bajo un paraguas viejo, sus botas hundiéndose en el barro, mientras sus pensamientos revoloteaban como las gotas que golpeaban la acera. En sus pasos la llevaron inevitablemente hacia la casona, junto al lago seco, un lugar que parecía contener más preguntas que respuestas. La casa, envuelta por la enredadera que había ido apoderándose de sus paredes,
se erguía como un testigo silencioso de un tiempo que se negaba a pasar. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas, pero desde el interior parpadeaba una luz tenue, intermitente, como si alguien estuviera allí, observando desde la penumbra. La tensión creció en el pecho de Sofía. Esa casa, que parecía abandonada, guardaba secretos que se habían mantenido ocultos por demasiado tiempo. Rumores decían que la familia Álvarez, dueña de aquella propiedad, había sido la guardiana de esos secretos. Un clan con poder e influencia, capaz de moldear la realidad del pueblo. Sofía no sabía si esas historias eran verdad o simples cuentos, pero el destino de Julián parecía atado a ellos con un hilo invisible. Con el corazón acelerado, golpeó la puerta con los nudillos, un ritmo firme, como si, con cada golpe, fuera a llamar también a la verdad que tanto buscaba. El eco reverberó en el silencio de la tarde lluviosa. Pasaron segundos interminables hasta que la puerta se abrió apenas, revelando el rostro ajado de un hombre mayo ere. Sus ojos, profundos y cansados, parecían medir cada palabra antes de que saliera de los labios de Sofía. «¿Qué quieres?», preguntó con voz áspera. Cargada de años de desgaste en Sofía, tomó aire y comenzó a explicar, con voz temblorosa pero decidida, quién era y por qué estaba allí. Habló de Julián de la Tormenta, del paquete que su hermano debía entregar y que nunca llegó a su destino. Habló de la alcantarilla, del cuerpo encontrado y de las sombras que se negaban a desaparecer en San Gregorio a don Emilio Álvarez. Como se presentó el hombre, permaneció en silencio unos instantes, su mirada fija en Sofía, como intentando decidir si debía abrirle la puerta a ese pasado que tanto había intentado olvidar. Finalmente, la invitó a entrar en el interior de la casona. Estaba sumido en una penumbra densa, muebles cubiertos con sábanas blancas, polvo suspendido en el aire, y libros amontonados en estanterías que parecían a punto de ceder bajo el peso. Taylor's Oak, el aroma a humedad y madera vieja impregnaba cada rincón. Don Emilio se sentó en un sillón desgastado y comenzó a hablar, su voz grave, como un susurro que parecía venir de un lugar distante. Contó cómo la tormenta de 2005 no solo había azotado el pueblo con lluvia y viento, sino que también había despertado viejas heridas y secretos, enterrados en lo profundo. Su familia, explicó, había sido testigo de cosas que no debían ser vistas, guardianes de un conocimiento oscuro que los había marcado para siempre. Habló de documentos escondidos, pactos sellados en la sombra, y rostros que el tiempo había borrado de la memoria colectiva del pueblo. Relató cómo algunos de esos secretos estaban relacionados con Julián, con el paquete perdido y con la noche que cambió todo. Anne Sofía escuchaba atenta, sintiendo cómo cada palabra desataba una tormenta interna, una mezcla de miedo, tristeza y una determinación que se hacía cada vez más fuerte. Don Emilio le entregó un cuaderno antiguo, cubierto de polvo y páginas amarillentas, que había pertenecido a su padre. «Aquí está todo», dijo Anne, «pero ten cuidado. No to do low Q. Liz es para los débiles de corazón». Anne Sofía abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas contenían anotaciones, fechas, nombres y referencias crípticas que mencionaban a Julián, la tormenta y un paquete cuyo contenido parecía más valioso y peligroso de lo que podía imaginar. Las letras, escritas con una caligrafía firme pero apresurada, daban cuenta de una historia que se entrelazaba con la vida de su hermano y que tocaba las raíces mismas de San Gregorio. Un entramado de secretos, mentiras y silencios. La tarde se oscurecía y la lluvia arreciaba. Don Emilio, con un suspiro que parecía cargar décadas de culpa, le advirtió que el pueblo tenía sus propios mecanismos para proteger sus secretos. En San Gregorio, la verdad es un lujo que pocos pueden permitirse. Algunos preferirían verte desaparecer antes que enfrentar lo que ese cuaderno contiene.
murmuró. Con una mirada cargada de advertencia, Sofía sintió un frío recorrerle la espalda, pero su determinación no flaqueó. Sabía que, si quería hacer justicia por Julián, debía seguir adelante, aunque eso significara enfrentarse a sombras más oscuras que la tormenta misma en esa noche. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas con insistencia, Sofía repasó las notas del cuaderno una y otra vez, buscando patrones, pistas, algo que pudiera darle una dirección clara. Pero cada página parecía abrir nuevas preguntas, enredando aún más la madeja del misterio. En los días siguientes, la sensación de ser observada se hizo más intensa. Recibió llamadas anónimas, mensajes con advertencias veladas, y sus pasos fueron seguidos en más de una ocasión. La atmósfera se volvió opresiva, como si un muro invisible se cerrara alrededor de ella para impedirle avanzar. Sin embargo, no estaba sola. Algunos vecinos que habían perdido la fe en la justicia oficial se acercaron a ofrecer ayuda, compartiendo sus propios recuerdos y sospechas. Un ex policía, que había guardado una grabación secreta, una periodista desacreditada que había intentado destapar el caso, y un viejo amigo de Julián que parecía saber más de lo que decía Sofía, comenzó a formar un círculo de confianza, un pequeño grupo dispuesto a enfrentar la oscuridad y a desafiar el silencio impuesto. Cada pieza que encajaba revelaba un patrón, un entramado de corrupción, secretos institucionales y un miedo colectivo que mantenía al pueblo atrapado en un ciclo de dolor y olvido. En una de esas noches, mientras revisaban la vieja grabación, un detalle llamó la atención de Sofía. En una voz distorsionada, apenas audible, mencionaba un nombre que no había aparecido en ninguna de las investigaciones oficiales. Era un nombre que resonaba con ecos de poder y misterio. Un apellido que Sofía había escuchado antes, pero solo en susurros. Con cada descubrimiento, la línea entre el pasado y el presente se desdibujaba más, y la historia de Julián se convertía en un reflejo de las heridas que el pueblo había tratado de esconder en medio de la tormenta emocional. Sofía sentía que su propia identidad se fundía con la de su hermano y con la de San Gregorio, atrapada en una red invisible de recuerdos fragmentados y verdades ocultas. La lluvia seguía cayendo, implacable, como un recordatorio constante de que algunas tormentas no terminan nunca. Y mientras el pueblo dormía bajo su manto gris, Sofía se preparaba para lo que sabía sería el siguiente paso en su búsqueda a enfrentarse al corazón oscuro de San Gregorio, donde los secretos más profundos aguardaban, escondidos en las sombras. Porque en ese lugar olvidado por el tiempo, la verdad no era una luz brillante, sino un susurro que crecía en la oscuridad. Una historia que debía ser contada antes de que el silencio la enterrara para siempre. El amanecer en San Gregorio no traía consigo la promesa de un día despejado, sino una neblina espesa que se enroscaba en las calles como un suspiro eterno. Sofía salió de su pequeño apartamento con el cuaderno de don Emilio bajo el brazo, sintiendo el peso de cada página amarillenta como si fueran cadenas invisibles atadas a su alma. Sabía que las horas siguientes serían cruciales. Tenía que encontrar una conexión, una pista, que no fuera solo un susurro en la oscuridad, sino una verdad sólida, aunque dolorosa. Su primera parada fue la vieja estación de policía, un edificio que mostraba signos de abandono y decadencia, con la pintura descascarada y las ventanas empañadas por el tiempo y la humedad. Al entrar, el aroma a polvo y a papel viejo la envolvió. El recepcionista, un hombre con más años que dientes, la miró con desdén cuando preguntó por los archivos del caso Julián. Sin embargo, tras una breve negociación y una promesa de discreción, la dejaron acceder a una sala que parecía más un depósito de secretos olvidados que un archivo. A las cajas de cartón se apilaban hasta el techo, llenas de expedientes amontonados, sin orden aparente. Sofía se arrodilló frente a una caja etiquetada con el año 2005 y comenzó a sacar documentos, fotografías y grabaciones en cintas de audio.
Mientras revisaba los papeles, una foto llamó su atención. Una imagen borrosa, pero inquietante de Julián, entregando un paquete a una figura encapuchada en plena tormenta. La calidad era mala, pero el momento capturado parecía una evidencia clara de que esa noche había ocurrido algo mucho más complejo de lo que se había pensado. Anne-Sophie tomó nota de cada detalle, sabiendo que aquella foto podía ser la llave para desentrañar la madeja de mentiras que la envolvía, pero justo cuando guardaba la imagen, escuchó pasos apresurados que se acercaban hacia la sala. «¿Qué haces aquí?», preguntó una voz masculina. Dura y autoritaria, Anne era el nuevo jefe de policía, alguien que parecía tener más interés en mantener las cosas ocultas que en buscar la verdad. «Solo estoy revisando documentos», respondió Sofía. «Trata de mantener la calma. No deberías estar aquí. Este caso está cerrado. Deja que el pasado quede enterrado», replicó con un tono amenazante. Anne-Sophie sintió una oleada de ira y determinación. No permitiría que le cerraran las puertas justo cuando estaba tan cerca de la verdad. En esa noche, al regresar a su apartamento, encontró una nota deslizada bajo la puerta, sin firma, sin advertencias explícitas, solo un mensaje simple: «Aléjate o te arrepentirás». El miedo que había intentado controlar se filtró entre sus dedos, pero en lugar de detenerse, decidió seguir adelante. Sabía que alguien estaba desesperado por mantener el misterio intacto, y eso solo confirmaba que estaba en el camino correcto. Al día siguiente, Sofía contactó a un viejo amigo de Julián, Carlos, quien le había prometido ayuda. Carlos era un hombre que había visto muchas tormentas en su vida, no solo las meteorológicas, sino también las internas, aquellas que destrozan el alma. Juntos comenzaron a explorar las áreas cercanas a la alcantarilla donde se había encontrado el cuerpo. El sitio estaba sellado, rodeado por una valla oxidada y cubierto de maleza, como si la naturaleza misma quisiera borrar las huellas del pasado. Mientras inspeccionaban el terreno, Carlos le contó historias de desaparecidos, de noches en la que el viento parecía llevar susurros de fantasmas, y de cómo el pueblo había aprendido a vivir con el peso de lo que nunca se dijo en voz alta. Sofía sintió que el dolor de Julián y de tantos otros se entrelazaba con el suyo propio. La tormenta de 2005 no había sido solo una catástrofe natural, sino el comienzo de un oscuro capítulo que el pueblo prefería olvidar. De repente, mientras exploraban cerca de la alcantarilla, Carlos tropezó con algo enterrado en el barro. Era un pequeño objeto metálico, oxidado por los años, pero que brillaba débilmente bajo la luz mortecina del atardecer. Anne-Sophie lo tomó con cuidado. Era una llave, antigua y ornamentada, que parecía pertenecer a otro tiempo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué puerta abriría esa llave? ¿Sería la entrada a un secreto aún más profundo? La noche cayó sobre San Gregorio, mientras Sofía se sumergía en los documentos, tratando de conectar la llave con las notas del cuaderno. Todo indicaba que había más detrás del simple paquete, algo que involucraba personas poderosas, decisiones ocultas, y una verdad que el pueblo había decidido enterrar. Pero mientras más se adentraba, más sentía la presencia invisible que la vigilaba, que tejía una red cada vez más estrecha a su alrededor. Sofía sabía que su búsqueda no solo pondría en peligro su vida, sino también la frágil realidad que San Gregorio había construido sobre sus ruinas en la oscuridad de la noche. Cuando todo parecía silencioso, un susurro recorrió las paredes de su apartamento, un eco distante que parecía repetir el nombre de Julián. Como un llamado desde el otro lado de la tormenta. Sofía entendió entonces que esta historia no terminaría hasta que todas las piezas estuvieran en su lugar, hasta que la verdad dejara de ser un susurro para convertirse en un grito que rompiera el silencio. La mañana en San Gregorio se despertó envuelta en un manto de niebla espesa, tan densa
que parecía engullir todo a su paso, creando una atmósfera de misterio y aislamiento. Sofía, con la llave antigua en el bolsillo y el cuaderno de don Emilio bajo el brazo, volvió a recorrer las calles gastadas. Esa mezcla entre un pueblo detenido en el tiempo y un laberinto de secretos por descubrir, a la obsesión por encontrar respuestas, había comenzado a consumirla, pero también la mantenía firme, atada a un propósito que se negaba a abandonar. Sabía que la llave tenía que abrir algo fundamental, una puerta que guardaba la verdad enterrada durante años. Su primera parada fue la vieja biblioteca municipal, un edificio olvidado que aún conservaba el aroma a papel viejo y tinta desvanecida. El bibliotecario, un hombre delgado con gafas redondas, la saludó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sofía le mostró la llave, preguntando si había algún lugar en el pueblo donde pudiera encajar. No es común ver una llave así. Por aquí, dijo el bibliotecario, pero puede que el archivo histórico tenga algo. Ahí guardamos documentos, planos antiguos y registros de construcciones que podrían ayudar con una nueva dirección. Sofía caminó hacia el edificio del archivo histórico, una estructura de piedra con puertas robustas y ventanas altas cubiertas por rejas oxidadas. Dentro, el aire era frío y pesado, cargado con el peso de años de secretos no revelados. Pasó horas revisando planos y documentos antiguos. Fue en uno de ellos, un plano del sistema de alcantarillado y túneles subterráneos del pueblo, donde finalmente encontró una anotación que llamó su atención. Acceso cerrado. Llave especial requeridao. El punto señalado estaba justo debajo del centro del pueblo, cerca de la vieja plaza, donde Julián había sido visto por última vez antes de desaparecer aquella noche tormentosa. El pulso de Sofía se aceleró. Aquella llave era mucho más que un objeto perdido. Era la clave para abrir una puerta hacia el corazón mismo del misterio. Sin perder tiempo, Sofía se dirigió hacia la plaza, el lugar donde tantas veces había caminado con Julián sin imaginar que sería el escenario de la peor tormenta de sus vidas. La plaza estaba desierta, con sus bancos cubiertos por hojas húmedas y farolas que lanzaban una luz tenue y mortecina. Bajo uno de los bancos encontró una trampilla metálica, casi oculta por la maleza y el óxido. Con manos temblorosas, insertó la llave antigua en la cerradura. La llave giró con un crujido profundo que resonó en el silencio de la plaza. La tapa se levantó lentamente, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un olor a humedad y tierra mojada escapó del túnel, y Sofía sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y determinación. Encendió su linterna y comenzó a bajar, cada paso resonando en el eco de la bóveda subterránea. El túnel estaba estrecho, con paredes cubiertas de moho y restos de cables oxidados que colgaban como serpientes dormidas. Avanzó hasta llegar a una bifurcación. Un mármol llano, casi imperceptible, parecía venir de un pasadizo a la izquierda. Sin pensarlo, giró en esa dirección, guiada por la intuición y el instinto de quien sabe que está a punto de descubrir algo que cambiará todo. Al fondo del pasadizo, encontró una puerta vieja, reforzada con barras de hierro y con un panel de control que parecía inactivo desde hacía años. Pero, en la pared lateral, una inscripción tallada en la piedra decía: sala de comunicaciones. No entrar. Sofía empujó con esfuerzo la puerta, que cedió con un chirrido largo y profundo. Lo que encontró dentro fue un pequeño cuarto, repleto de equipos obsoletos, radios, apagaderos, cintas y papeles esparcidos, como testigos de una historia olvidada. En una mesa encontró una grabadora antigua, todavía con una cinta dentro. Pulsó el botón de reproducción y una voz temblorosa comenzó a contar fragmentos de una conversación, menciones de paquetes, amenazas y nombres que resonaban con ecos de poder y corrupción.
En la grabación se cortó abruptamente, pero dejó en claro que algo mucho más oscuro se había tramado aquella noche, algo que implicaba a autoridades del pueblo y que había sido silenciado con la fuerza de la intimidación y el miedo. Mientras Sofía escuchaba, una sensación de desasosiego crecía en su interior. La verdad estaba ahí, frente a ella, pero también lo estaba el peligro. Quienes habían intentado esconderla no se detendrían ante nada para mantener el silencio cuando salió del túnel. La niebla había aumentado, envolviendo la plaza en un abrazo frío y opresivo. Sofía supo que su búsqueda apenas comenzaba y que cada paso la llevaba más cerca del abismo, un lugar donde la luz y la sombra se mezclaban de formas inquietantes. El eco de la grabadora todavía resonaba en la mente de Sofía mientras caminaba por las calles desiertas de San Gregorio, una ciudad que parecía haberse detenido en el tiempo, presa de un silencio tan profundo que resultaba casi ensordecedor. Esa grabación era un fragmento de un rompecabezas mucho más grande, uno que no solo involucraba la desaparición de Julián, sino también a aquellos que habían manipulado el destino de todo un pueblo. Al día siguiente, armada con la grabación y las notas que había recopilado, Sofía decidió ir en busca de los archivos oficiales del ayuntamiento. Sabía que esos documentos serían los guardianes de secretos enterrados bajo capas de burocracia y miedo. El edificio era imponente, de paredes gruesas y ventanas estrechas que parecían vigilar cada paso, cada movimiento. Una sensación de vigilancia la invadió mientras cruzaba el umbral, como si alguien invisible la estuviera observando dentro. La sala de archivos estaba custodiada por una empleada que fingía indiferencia, pero sus ojos delataban la tensión. Sofía pidió acceso a los documentos relacionados con las obras públicas y el mantenimiento del sistema de alcantarillado. Durante el año 2005, la mujer asintió con lentitud y la condujo a un sótano húmedo, donde las cajas con etiquetas amarillentas se acumulaban en estanterías oxidadas. Mientras revisaba los papeles, Sofía descubrió varias órdenes de cancelación de proyectos y un extraño expediente marcado como confidencial. Al abrirlo, encontró planos alterados y reportes que mencionaban un ala del hospital que, según los registros oficiales, nunca se construyó. Sin embargo, había referencias a permisos otorgados y materiales enviados, como si alguien hubiera construido en secreto. Una inquietud creciente la envolvió. ¿Era posible que aquel hospital ocultara algo relacionado con la desaparición de Julián? O peor aún, algo que el pueblo había decidido no enfrentar. Decidida a no dejar cabos sueltos, Sofía buscó a una ex enfermera del hospital, Ana, quien había trabajado allí durante los años previos a la tormenta. Ana vivía en una casa modesta al borde del pueblo, con ventanas que reflejaban el cansancio de los años. Al escuchar la historia de Sofía, Ana suspiró profundamente y comenzó a relatar fragmentos de un pasado lleno de sombras y silencios. Habló de un ala cerrada, de pacientes que desaparecían sin dejar rastro, y de órdenes tajantes para no preguntar ni hablar de ciertos eventos. Su voz temblaba al mencionar a un médico que había sido despedido poco antes de la tormenta. Un hombre cuyos experimentos iban más allá de la ética. Lo llamaban el doctor de las sombras, dijo Ana con voz queda. Decía que la tormenta era una oportunidad para limpiar los errores, para borrar las marcas de quienes se atrevieron a desafiar el sistema. En cada palabra de Ana habría una grieta más profunda en la fachada de tranquilidad que San Gregorio pretendía mostrar. Sofía sentía como el peso de esas verdades suprimidas se convertía en una losa sobre su pecho, una carga que debía compartir con aquellos que aún buscaban respuestas. Al caer la noche, volvió a revisar la grabadora, intentando descifrar más fragmentos de la conversación perdida, pero una sensación de inquietud la invadió. Alguien la observaba desde la sombra, alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. Sofía sabía que cada paso que daba
la acercaba a un peligro invisible, pero también a la justicia que el pueblo merecía, porque en cada secreto oculto, en cada documento sellado, había una historia de dolor, de voces calladas que clamaban ser escuchadas. La tormenta de 2005 no solo había arrasado con Julián, sino con toda la memoria de San Gregorio, con sus verdades, enterradas en el barro y la oscuridad. Y ahora, esa memoria estaba despertando, lenta pero inexorable. La niebla volvió a descender sobre San Gregorio esa noche, envolviendo el pueblo en una capa opaca que parecía absorber cualquier sonido, cualquier indicio de vida. Sofía se encontraba frente a su escritorio, rodeada de papeles, grabaciones y fotografías, intentando ensamblar el mosaico fragmentado de una verdad que se negaba a revelar su forma completa. A la nota anónima bajo su puerta, las amenazas veladas y la evidente vigilancia se mezclaban con su propio miedo. Pero no era suficiente para detenerla. Cada descubrimiento, cada relato oscuro, solo reforzaba la urgencia de descubrir qué había ocurrido realmente aquella tormentosa noche de 2005. Anne decidió regresar al hospital, esta vez con la intención de buscar más pistas en aquel ala inexistente que Ana había mencionado. Por la mañana, visitó la entrada principal, donde los obreros trabajaban en remodelaciones que parecían encubrir más de lo que mostraban a Sofía. Preguntó por el ala cerrada. Las respuestas fueron evasivas, miradas esquivas, silencios incómodos, pero con paciencia y sutileza logró conseguir un mapa interno, una copia antigua que mostraba un pasadizo subterráneo que conectaba el hospital con el sistema de alcantarillado del pueblo. El corazón le latía con fuerza. Aquello confirmaba que el cuerpo de Julián, hallado en una alcantarilla años después, no había sido un accidente. El túnel parecía diseñado para algo más siniestro, para ocultar, para enterrar secretos. Anne por la tarde se reunió con Carlos, quien le entregó una caja con recortes de periódicos y testimonios recopilados tras la desaparición. Había historias de otros desaparecidos, de voces que habían sido ignoradas o silenciadas, personas que habían visto cosas que no debían, o que simplemente habían desaparecido sin explicación. En uno de los recortes mencionaba un grupo local, los custodios, que según rumores había protegido al pueblo, ocultando verdades incómodas. Sofía sintió que el cerco se estrechaba, que la red que mantenía todo oculto estaba tejida con manos invisibles, pero firmes. Esa noche, revisando las cintas de la grabadora, encontró un fragmento que no había escuchado antes. Una voz masculina, nerviosa, mencionaba un nombre. El director sabe más de lo que dice. Está encubriendo todo. La revelación le quemaba en las manos. Era un indicio directo a una conspiración institucional, un intento desesperado por preservar una imagen que nunca existió realmente. Mientras la tormenta interna de Sofía crecía, también lo hacía la sombra que la seguía. Las llamadas anónimas se intensificaron y la sensación de estar siendo vigilada ya no era solo paranoia, sino una certeza dolorosa. A pesar de todo, no estaba sola. Carlos, Ana y algunos otros se habían convertido en su red de apoyo, en testigos de una búsqueda que era más que una investigación. Era un acto de resistencia contra el olvido. Al cerrar el día, Sofía miró por la ventana. La tormenta de 2005 no había terminado realmente. Seguía viva en el silencio, en las ausencias, en las heridas abiertas de San Gregorio. Ni ella, con cada palabra, con cada paso, era ahora parte de esa tormenta. La madrugada cubría a San Gregorio con un velo frío y silencioso. Un escenario perfecto para aquello que estaba a punto de ocurrir. Sofía apenas había cerrado los ojos cuando un llamado urgente rompió la quietud. Carlos estaba en el hospital, afirmando que alguien había aparecido, alguien que nadie esperaba volver. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Sofía corrió hacia el hospital, cada paso resonando como un latido en la oscuridad.
En la entrada la esperaba Ana, con una expresión entre miedo y esperanza, como si el regreso alterara todo el equilibrio precario que habían construido adentro. En una pequeña sala de espera yacía una figura que parecía a la vez familiar y extraña en Julian, o al menos alguien que parecía ser él, pero con ojos vacíos y una voz que apenas era un susurro. Su piel era pálida, sus movimientos lentos, como si la tormenta lo hubiera cambiado por completo. El reencuentro fue un choc de emociones, alegría contenida, dolor reprimido y sobre todo una inquietud profunda. Julián no recordaba quién era ni qué había pasado, solo fragmentos confusos de aquella noche fatídica. Sofía intentó acercarse, hablar con él, descubrir en su memoria alguna pista que les ayudara a cerrar el círculo del misterio. Pero cada palabra que salía de sus labios parecía desconectada de la realidad, como un eco lejano que apenas rozaba la verdad. Mientras tanto, en las sombras, las fuerzas que habían querido silenciar la historia comenzaban a moverse con rapidez. La presencia de Julián era una amenaza, una chispa que podía incendiar todo el edificio de mentiras. A las visitas se volvieron vigiladas, las preguntas incómodas fueron desviadas, y la verdad volvió a encerrarse tras puertas cerradas. Sofía sintió que el pueblo entero conspiraba para proteger algo oscuro, un secreto que ni siquiera Julián parecía poder recordar. Pero había algo más en sus manos temblorosas. Julián sostenía un pequeño cuaderno, con páginas gastadas y anotaciones. Un relicario de recuerdos dispersos. Una voz que pedía ser escuchada. Sofía sabía que ese cuaderno era la clave para entender no solo su desaparición, sino también la red invisible que mantenía al pueblo atrapado en un ciclo de silencio y miedo. Mientras la noche avanzaba, la tormenta interior de San Gregorio se intensificaba. Julián, el retornado, era un fantasma que caminaba entre ellos, un espejo roto que reflejaba las heridas del pasado en el futuro. Se veía incierto, pero una cosa era clara: el regreso no era el final, sino el comienzo de una búsqueda aún más profunda, un descenso hacia la verdad que todos querían olvidar. La luna pendía baja sobre San Gregorio, proyectando sombras alargadas que parecían alargarse hasta tocar las paredes de los edificios antiguos y olvidados. Sofía avanzaba con paso lento, casi reverente, por las calles vacías del pueblo, sosteniendo el cuaderno que Julián había traído consigo, un objeto que se había convertido en la llave para abrir puertas selladas durante años. El aire estaba frío, húmedo, cargado de un silencio inquietante que parecía hacerse más denso a cada paso que daba hacia el destino que la esperaba. La vieja bodega subterránea, un lugar que años atrás había sido utilizado para almacenar provisiones, ahora permanecía clausurado, cubierto de polvo y telarañas, como un sepulcro para los secretos de San Gregorio. Antes de entrar, Sofía dejó caer la mirada hacia el cielo. Las nubes se desplazaban lentamente, como si la tormenta que había azotado el pueblo en 2005 todavía estuviera viva en el recuerdo colectivo, revolviendo las memorias y las sombras en dentro. El aire estaba cargado de humedad y olía a madera podrida y metal oxidado. Con una linterna en mano, Sofía empezó a bajar los escalones que crujían bajo sus pies. La oscuridad se espesaba con cada paso, y la sensación de que algo la observaba crecía con intensidad. Las paredes tenían marcas y raspaduras, como si alguien hubiera intentado dejar mensajes, pero que con el tiempo se hubieran vuelto ilegibles. El cuaderno de Julián descansaba en sus manos, abierto en una página donde la escritura temblorosa apenas alcanzaba a describir un encuentro clandestino. Voces susurrantes que hablaban de pactos rotos y promesas selladas en el silencio. Al llegar al fondo de la bodega, detrás de una vieja estantería corroída por el tiempo, descubrió una puerta metálica, parcialmente oculta por cajas apiladas.
La cerradura estaba cubierta de óxido, pero con paciencia y fuerza logró abrirla, revelando un pasillo angosto y oscuro que descendía aún más profundo bajo el pueblo. El eco de sus pasos resonaba en el corredor, acompañado por el latido acelerado de su corazón. A medida que avanzaba, su linterna iluminaba lo que parecía ser una cámara oculta, un espacio pequeño y claustrofóbico, donde una mesa metálica se erguía en el centro, cubierta de papeles, fotografías descoloridas y cartas amarillentas. Sofía comenzó a examinar cada documento, y lo que encontró le heló la sangre. Reportes médicos y legales, notas con nombres tachados, fotografías de rostros desaparecidos y cartas que describían experimentos crueles realizados en aquel mismo lugar, bajo la protección y el silencio cómplice de las autoridades locales. Un documento en particular llamaba la atención. Un informe detallado sobre un proyecto secreto, llevado a cabo durante el año 2005, el mismo año en que Julián desapareció. Hablaba de una prueba experimental en la que se utilizaron personas del pueblo como sujetos, bajo la promesa de mejorar la salud pública, pero que en realidad había derivado en tragedias y desapariciones. Mayan trasleía. Una sensación abrumadora de tristeza y rabia la invadió. Comprendió que la tormenta que había azotado San Gregorio no había sido solo un fenómeno natural, sino también un manto que cubrió los horrores cometidos en ese sótano olvidado. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Casi imperceptible le dijo que la verdad por fin estaba al alcance de sus manos. Con cada página que revisaba, la historia del pueblo se desvelaba como una tela desgarrada, llena de secretos que habían permanecido ocultos por miedo, por complicidad o por un deseo colectivo de olvidar. Sofía sintió el peso de todas esas voces silenciadas, de cada persona que había desaparecido, de cada historia que se había negado a contarse, y comprendió que ahora, más que nunca, debía hacer que esa verdad saliera a la luz. Al salir de la bodega, el aire frío de la noche la recibió como un abrazo gélido. La luna, ahora oculta tras una capa de nubes, parecía llorar junto con ella, mientras el pueblo dormía ajeno al terremoto silencioso que se gestaba bajo sus pies. Sofía miró hacia el horizonte, sintiendo que el final de ese viaje estaba cerca, pero que también era el comienzo de una nueva batalla, a la lucha contra el olvido y la mentira. Porque en San Gregorio, el pasado no estaba muerto, solo dormía, esperando ser despertado por aquellos dispuestos a escuchar susurros en la oscuridad. El amanecer se colaba con timidez entre las grietas de las ventanas rotas del hospital de San Gregorio. La luz dorada parecía querer limpiar la sombra que había cubierto al pueblo durante tanto tiempo. Pero el aire seguía cargado de un silencio pesado, casi reverencial. Sofía, con el rostro aún marcado por las noches sin sueño y el peso de la verdad, caminaba lentamente por los pasillos que tantas veces había recorrido, ahora distintos, vacíos y llenos de secretos. En sus manos, el cuaderno de Julián descansaba cerrado, como un relicario que guardaba el alma del pueblo. La grabadora había dejado de emitir voces, pero el eco de aquellas palabras, de aquellos susurros, seguía resonando en su mente. Había llegado el momento de cerrar el círculo, de enfrentar lo que había permanecido oculto durante años. El pueblo parecía contener el aliento, como si esperara que algo o alguien completara la historia. Sofía decidió visitar el lugar donde todo había comenzado, la alcantarilla donde, después de 17 años, habían encontrado el cuerpo de Julián. Caminó con paso firme por el sendero embarrado entre árboles desnudos y hojas caídas, hasta llegar a la entrada cubierta por maleza y óxido. Se agachó, tocó la fría tapa metálica y sintió el pulso del pasado latiendo bajo sus dedos. Cerró los ojos, y en ese instante una mezcla de recuerdos y sueños invadió su mente en la tormenta. Las desapariciones,
las mentiras y la promesa rota de un pueblo que quiso enterrar sus heridas, recordó la voz de Julián, fragmentada y perdida, las notas garabateadas en el cuaderno, las caras de quienes habían callado por miedo. Sintió el peso de su propia soledad y también la fuerza que había encontrado en la búsqueda de la verdad. Al abrir los ojos, una brisa ligera acarició su rostro, como si el pueblo mismo le susurrara un nombre, un recuerdo que nunca podría olvidar. Sofía supo entonces que aunque la historia había encontrado su final, el misterio seguiría rondando, silencioso, esperando a quien quisiera escuchar. Regresó al pueblo, donde la vida continuaba ajena a lo que ella había descubierto. Pero, para ella, nada sería igual. La verdad suprimida había dejado cicatrices, pero también una luz tenue, una llama que ardía en la oscuridad para quienes se atrevieran a enfrentarla en la quietud del amanecer. Mientras el sol despuntaba tímido, Sofía se sentó en un banco cercano y cerró los ojos por un momento, dejando que el cansancio la envolviera. Sus pensamientos se volvieron sueños, y sus sueños, historias susurradas que quizá alguien más escucharía una noche, cuando el silencio fuera profundo y la verdad necesitara ser contada. La tormenta había terminado, pero la historia de San Gregorio seguía viva, como un susurro en la oscuridad, un recordatorio de que algunas verdades nunca mueren, solo esperan pacientemente para ser despertadas.